Y otra de las aristas de la noticia, por supuesto, los ciudadanos colombianos que han estado involucrados en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Recordemos que no es la primera vez que un grupo de colombianos lamentablemente está involucrado en crímenes y en ataques sicariales. También el crimen del fiscal Pechi, el crimen de Jovenel Moïse en Haití, todo esto tenía presentes lamentablemente coterráneos. Prisión preventiva de 30 días a los colombianos en Ecuador por el asesinato de Fernando Villavicencio. También hay una periodista del diario El País América en Ecuador, la señora Carolina Mella, que dio detalles de la rueda de prensa sobre los antecedentes penales de los colombianos que están involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Les propongo que de una vez vayamos con nuestra colega Carolina. Bienvenida a esta emisión de DNews y cuéntanos todos los detalles de esta noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes también a toda la audiencia. Pues sí, los detalles que ha dado el comandante de la policía ayer junto con el ministro del Interior en una rueda de prensa es que estas personas ya habían sido detenidas previamente en algunas semanas, meses atrás. Ya tenían antecedentes penales aquí en Ecuador, pero por otro tipo de delitos. Delitos de robo, delitos de microtráfico. Y estas personas que ya tenían estos antecedentes penales, lo que hicieron fue, claro, en lugar de haberle dictado prisión preventiva, porque esto ya es parte de todo el proceso judicial, el juez había decidido que les dictaran solamente presentarse periódicamente, cosa que no resultó en su momento, sino que ellos no se presentaron a todas las audiencias que les habían solicitado le habían solicitado el juez hasta el último día que tenían la audiencia, que era el 2 de agosto. El 2 de agosto era la última audiencia donde le dictaron además orden de prisión, justamente orden de captura en realidad, porque ellos no habían cumplido con la medida sustitutiva. Claro. Carolina, en el marco de esta investigación se tiene conocimiento que algunos de los ciudadanos tenían documentos falsos. ¿Tienes información de qué estaban haciendo en ese momento en el Ecuador? No, mira, yo entiendo, no hay muchos detalles que la policía haya podido dar aquí. Quiero ser un poco clara porque entiendo también que está circulando una información sobre que ellos tenían en sus teléfonos celulares contactos con políticos. Mira, yo he tratado de contactar con fuentes acá y hasta este momento dicen que no ha sido así. Son fuentes, de hecho, de mucha confianza para mí, que han dicho que en realidad no han encontrado algo específico en sus teléfonos con estos vínculos políticos hasta este momento. Por supuesto, las investigaciones podrán determinar, porque lo que sí se tiene hasta ahora, lo que se tiene hasta ahora recabado, es que estas personas fueron contratadas por otras. Entonces, ellos son como subcontratados de alguna manera para hacer una cosa específica, que era el sicariato. Entonces, ellos tampoco fueron contratados para que vengan directamente desde Colombia hace apenas unos días u horas antes del asesinato de Fernando Villavicencio, para que llegaran aquí a Ecuador. En realidad, como ya tienen estos antecedentes penales que ocurrieron en junio, dicen mucho de que no habían sido contratados exclusivamente para esto. No sé si me hago entender. Es decir, no es como que los llegaron de Colombia para venir, como por ejemplo pasó obviamente en el caso del presidente de Haití. E incluso, mira, te digo, también aquí ocurrió el año pasado con el asesinato de una fiscal de Manta. Habían sido contratados, los sicarios fueron traídos desde Venezuela. Y entonces la policía logró rastrear prácticamente todo el camino que ellos habían hecho, que los habían contratado exclusivamente para eso. Porque claro, de esa manera se pierde mucho más fácil todas las pistas, ¿no? Claro. Incluso los vehículos, la logística que les habían dado. En este caso, hasta ahora, hay poca información, y tengo que reiterar aquello, hay muy poca información. La rueda de prensa que le había dado ayer apenas duró minutos y no permitieron, tanto el comandante de la policía, Fausto Salinas, como el ministro del Interior, Juan Zapata, no permitieron preguntas. Entonces, hasta ahora no se puede tener mayor información que esta, lo que hace suponer de alguna manera es que ellos no necesariamente habían sido traídos exclusivamente para cometer el crimen de Fernando Villavicencio desde Colombia, porque ya tenían antecedentes
Bueno, esto está muy bien aclararlo porque sí, lo que tú dices es cierto, hay mucha información circulando en las redes sociales y sobre todo muchas fuentes que dicen varias cosas. Es buenísimo aclararlo contigo que tienes la verdad desde el lugar de la noticia. Hay otra cosa que te quiero preguntar y es, les dieron 30 días de prisión preventiva. ¿Se sabe qué va a pasar después de esto? ¿Ya están en comunicaciones con el gobierno colombiano o qué información tienes? Como te decía, hay muy escasa información que deben estarle pidiendo de más. Entiendo además que ya les pidieron antecedentes penales, están haciendo todas estas conexiones. Sin embargo, este proceso judicial, que aquí de alguna manera es un poco complejo, tienen 30 días la policía, tanto con la fiscalía, para poder hacer todas las investigaciones. Le dieron esta prisión preventiva, los que están procesando por asesinato. Así que ahora mismo lo que tienen que hacer es reunir todas esas evidencias. Tienen 30 días la policía y fiscalía para reunir todas esas evidencias que corroboren de que ellos participaron en el asesinato de Fernando Villavicencio. En el camino probablemente ese tipo de delito pueda cambiar, pero es un poco el tiempo. Después de eso, obviamente, se dará una audiencia de formulación de cargos para saber cómo continuaría el proceso e incluso si los absuelve o no, o ya te digo, o cambia el tipo de delito. Bueno, vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Carolina Mela, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en The News, colega del País América. Te mandamos un abrazo en este momento tan difícil para el Ecuador. Gracias a ustedes, como siempre.